estoy recibiendo información de algunos profesores, docentes a quienes conozco que hoy le llegó mucho el salario y han estado trabajando. Mire qué locura. Ojo que aquí, mire, enseguida yo pienso mal, dice que piensa mal y acertarás. Cuidado con que esos directores que no querían pasarle la información a Contraloría ahora se la pasan corrupta y queda todo el mundo. Ahora sí, entonces crece el malestar incluso de aquellos que han estado trabajando. Ojo con ese detalle, Ministerio de Educación. Gente que conozco muy bien, seria y que ha estado trabajando, hoy le llega mucho el salario. No a los que están protestando, ojo con ese detalle. De verdad que la administración pública tenemos que hacer algo para poner orden. Tiene que haber un mínimo de orden en este país. ¿O no? ¿Qué piensa don Ernesto Cedeño? Buen día, bienvenido. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Yo creo que es algo interesante lo que está sucediendo y sobre todo que yo escucho con respecto a ese tema cualquier cantidad de arena que dice que se debe derogar la ley 462, que se debe derogar la ley 462. Yo les manifiesto lo siguiente, que si tú derogas una norma jurídica, tú tienes que proponer el reemplazo. Eso está en el artículo 37 del Código Civil. Es decir, lo que están planteando de oratoria de la ley, esto es una ley orgánica a la Caja del Seguro Social. Supongamos que viniera un artículo del presidente, diga, deróguese la ley. Entonces va a permitir que inconstitucionalmente funcione la Caja del Seguro Social. Se lo digo francamente, la ley 462 derogó ley de la ley 51 de 2005, pero también modificó estructuralmente la misma. Si tú planteas derogatoria la ley y supongamos que el presidente manda un solo artículo, deróguese la ley 462, esto no podría funcionar. Porque ahorita mismo dejaría sin efecto todo lo que es la estructura del director general, la subdirección, la junta directiva, todo lo que tiene que ver con los ingresos, con qué hacer con el desabastecimiento de medicamentos. Entonces, dejaría sin cabeza la Caja del Seguro Social. Tú tendrías que decir, quiero que se derogue un artículo y proponer acto seguido cuál lo va a sustituir. No es derogar por derogar, porque no existe desde el punto de vista jurídico la resurrección de ley. Es decir, si esto se llegara a declarar inconstitucional la ley 462, entonces sí revive las normas modificadas o subrogadas, la ley 51 de 2005. Pero eso es de la inconstitucionalidad. Pero con una derogatoria no. Tú derogas una ley, tú tienes que proponer allí mismo la derogatoria, cuál es la norma que va a suplantar la derogada. Y recuerde que la Caja del Seguro Social fue modificada por la ley 462 y esto no es derogar por derogar. Tienes que puntualizar los artículos que tú no quieres y que lo va a suplantar. Eso está en el artículo 37 del Código Civil. Para los que piden derogatoria, sepan que tienes que definir qué artículo, porque si se deroga la norma, dejamos sin posibilidad de existencia jurídica la Caja del Seguro Social, porque conforme a la Constitución, todas las instituciones del Estado tienen que estar regidas por una norma jurídica, y la 462 modificó más de 200 artículos de la ley 51 y ya no existen. Así que, para que tengamos claro eso. Es decir, que la solución va a ocasionar más crisis en la misma Caja de Seguro Social. ¿Qué es lo que es la norma jurídica, lo que es la derogatoria? El artículo 37 del Código Civil dice, Código Civil, una ley derogada no revivirá por la sola referencia que a ella se haga, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva, o en el caso de que la ley posterior a la derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia. Es decir, recuérdese que la ley 462 modificó varias normas del artículo 51 de 2000, la ley 51 de 2005, que es la ley orgánica Caja del Seguro Social. Tú no puedes derogar toda la ley sin ese mismo acto de decir, bueno, en el artículo 2 que lo derogo, esto es lo que va a suplantar. No es que deroga, ahora después nos vamos a reunir en una mesa de diálogo, porque no podía funcionar la Caja del Seguro Social, porque la ley 462 ahorita mismo modificó todo lo que tiene que ver con junta directiva, dirección general, todos los ingresos, todos los pagos, no habría dinero para pagar, o sea, porque Dinomón y la junta directiva no podrían funcionar sin una norma jurídica. Eso es lo que dice el artículo 37 del Código Civil, y esos que están hablando que se derogue todo no tienen idea del punto de vista jurídico lo que están pidiendo. Porque, ya les dije, el fenómeno de la reviviscencia de la ley, es decir, que vuelve a la vida una norma jurídica, solo aplica en inconstitucionalidades, no por la derogatoria. Esto quiere decir
que si la Corte Suprema de Justicia, ante demanda que se han presentado, declara inconstitucional la ley 462, entonces sí revive la ley que fue modificada por esta, contrario censo. Si deroga, no. Así que yo creo que usted tiene que tener claro qué es lo que tú estás pidiendo, qué punto quieres afinar y qué artículos, porque yo leí, cuando esto estaba en discusión, una tesis de la universidad, otra tesis de Conato y varias agrupaciones tenían diferentes artículos de la 462. Así que es importante saber claramente qué quieren, qué punto que se derogue y qué es lo que él va a suplir. Porque como es una ley orgánica, no puede dejar, derógate y después nos sentamos a hablar. Eso no funciona así porque tendría que la Caja del Seguro Social tener una estructura jurídica para poder funcionar. Eso es el camino jurídico de la derogatoria de una ley. Así que, ya que me lo preguntaste más o menos, ahí te lo lanzo desde el punto de vista jurídico. Dios quiera que sea escuchado, porque esto va más allá del contenido, de estar de acuerdo o no, sino cómo proceder, cómo actuar. Porque no es no porque no, al final, ¿no? Pero yo no me canso de ilustrar, porque el tema seguro social durante mucho tiempo lo estuvimos abordando en los diferentes espacios de opinión, antes de que esto fuera, desde gobiernos anteriores, antes de que fuera consulta en el Ejecutivo, antes de que entraran en esos... ¿Cuántos meses fue que demoró? Como 6 meses. No, en el Legislativo nada más demoró casi 5. Porque ahorita vi un mensaje de un diputado que decía, no hubo diálogo. Y me quedo, espérate. No, yo lo escuché, está fuera de lugar. Y él formaba parte de la misma comisión que vio ese salud. Mira, lo que tú no puedes agarrar, y yo tengo mi personal apología de algunos de esos políticos hoy que dicen que no hubo diálogo, tuvimos meses metidos ahí. Lo que pasa es que cada organización lanzaba, y yo se lo digo, algunos de punto de ingreso de alguna de las propuestas decía, deróguese Panama Railway Company, deróguese no sé qué, que íbamos a agarrar ingresos. Yo le digo, mira, eso es inconstitucional. Es decir, tú no puedes derogar un contrato de ley. Por eso que en la mina había una tesis que decía de algunos protestantes, derógase yo, y que conversaba ahí, demandé por inconstitucional porque la vía jurídica era la inconstitucionalidad, porque la derogatoria tenía viso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque exterminaba la seguridad jurídica. Y entonces después, esos que protestaban y querían derogatoria la ley de la mina, se unieron a los que estábamos protestando contra el contrato minero por inconstitucional, y así fue que se declaró. Tú no puedes exterminar, derogando por ley, contrato leyes establecidos, porque acaba la seguridad jurídica y quién va a invertir en este país. Y muchas de esas propuestas que yo leí, decía para los ingresos, derogatoria a una serie de situaciones jurídicas que otras administraciones le habían dado, pero tú tienes que incumplir contratos de concesión, los términos para permitir el resurgimiento económico del país y darle la confianza a los inversionistas de que de aquí, en el día de mañana, cambie un gobierno y no va a decir, bueno, acabo todo lo que hizo el anterior. Y varias de las propuestas eran de ese talante. Así que yo creo que es importante definir. Ahora, yo no estoy cerrado a la banda que puede venir en un artículo mejor, amén, susténtalo, pero jurídicamente, es decir, que se derogue el artículo X. Bueno, ¿y cuál es tu propuesta? Pero en esa derogatoria, ahí tiene que venir ese artículo porque esta es una ley orgánica y tú no puedes descabezar de funcionamiento a la Caja del Seguro Social. Es decir, esto no es cualquier ley. Porque hoy escuché algo de deróguese y nos sentamos en una mesa. Este no tiene idea del derecho, no sabe ni lo que está hablando, porque la ley, le digo, 462, que fueron más de 264, por allí está el orden de los artículos, modificó varios artículos de la ley orgánica, la ley 51 del 2005, que ya no existen, sino la anterior, y no pueden revivir, sino a través del mecanismo que le hablé, que está en el artículo 37 del Código Civil. A los que están protestando, ese es su derecho, pero protesten y protesten bien, es decir, que se deroga tal artículo y esto es lo que yo propongo. Amén, vamos a leerlo. O sea, yo no estoy cerrado ni una banda, pero que propongan bien yo no todo sé lo que si sea mejor para el país. Yo no sé si el mismo dirigente, pero esta mañana, esta madrugada, escuchaba a un dirigente decir que no nos sentamos a dialogar hasta que no se derogue la ley, y añadía, y no se destituya a la ministra de Educación. Entonces yo me decía, wow, ¿cómo soluciona el tema del Seguro Social que destituyan a la ministra de Educación? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad queremos salir de la situación en que nos encontramos? Y yo he escuchado a algunas organizaciones que le dicen, Dios mío, bueno, no sé si decirlo, bueno, decía dígalo. Lucifer.
Eso está fuera de lugar. O sea, y respeto. Mire, yo tengo mi personal apología del presidente de la República. No, además, no voté por él. No estoy avalando mucho de los planteamientos que está hablando, pero incapaz de faltar el respeto a ese señor. ¿Por qué? Porque es el presidente de la República, como tampoco a cualquier ser viviente. Pero yo he escuchado a un talante de algunos manifestantes, Lucifer la otra, se burlan de ella, del rostro, de la faz, y yo creo que, mira, ¿con qué cara en un momento de unificación al final nos vamos a llegar con algunas que estamos insultando, que le estamos faltando el respeto, que la estamos demonizando, y ahora decir que se vaya, si no, no hay diálogo? Yo creo que eso no es la manera, porque el día de mañana no nos agrada una norma jurídica específica, y bueno, que se vaya a Molino. Mira, yo abogo porque a ese señor le cumplan los 5 años de mandato hasta que, salvo que entre en un plano de corrupción. Yo digo, bueno, ya no puede seguir, porque así lo permite la Constitución. Pero vivimos en democracia. Es decir, aunque no me gusta la manera de gobernar, aunque no me gusta algunas exterminaciones que ha ejecutado, pero yo abogo para que se le cumplan los 5 años a ese señor, porque esta es la democracia. Es decir, salvo que violente el estatuto fundamental, conforme a los cánones que establecen en la norma. El presidente de Otro Camino, Ricardo Lomana, también dijo hoy en Telemetro Reporta que si él hubiese sido diputado, él hubiese votado en contra de la ley de la Caja de Seguro Social. Bueno, ese es su planteamiento de... ¿Usted no se arrepiente de haberle dado el espaldarazo a la ley del Seguro Social? No, por supuesto que no, porque ante las condiciones que yo no iba a patear la pelota. Es decir, hubo gobiernos que pasaron quinquenios y no hacían nada. Y una caricia positiva para esa iniciativa, que no fue el mismo instrumento jurídico que llegó a la Asamblea Nacional de Diputados. Yo sería entonces hipócrita de decir, ahora yo me arrepiento porque salieron a la calle. No, las normas jurídicas que se plantearon era lo correcto. Pero si hay un artículo que me dice, mira, yo creo que esto supera lo que ustedes aprobaron, bueno, dime cuál es. Yo no tengo ningún tipo de problema. Pero esto no es... Bueno, yo todo me lo leía. Y ante la circunstancia que llegó, hubo una reingeniería en la Asamblea Nacional de Diputados, más como de 300 artículos que se modificaron. Él tendrá su criterio como otros tendrán su criterio. Discúlpeme, yo Esa es mi siento, posición. y es una opinión muy personal, yo siento que en el tema de edad de jubilación se pateó la pelota. Yo creo que ese era un tema que había que decidirlo. Fíjense qué es lo que están diciendo algunos en la calle, de que la ley aumenta de la edad de jubilación. No la aumenta. No, se pateó la pelota y se decide en 6 años. Y eso a mí me pareció irresponsable. Mira, y eso vino el gobierno de jubilación, y ningún diputado de todas las bancadas no estamos de acuerdo. ¿Y qué es lo que se hizo? Si en 6 años uno analiza si las circunstancias han cambiado, entonces si las circunstancias han cambiado, porque nosotros pensamos cuando aprobamos esto, que se van a hacer las recaudaciones adecuadas, porque se había hablado que miles de millones en falta de recaudación de impuestos, en evasión, es la palabra, y ilusión. Bueno, si hay el dinero adecuado, no va a haber necesidad de aumento de jubilación. Y se dijo que en 6 años se iba a analizar esto en la Asamblea Nacional de Diputados. Yo, pues, respeto tu posición, que tú dices que en ese punto se pateó la pelota, y sí escuchamos a los protestantes hoy que hablan de la edad de jubilación y que no se acogió mi teoría. Esa teoría, en la mayoría de las propuestas que yo leí, no estaban de acuerdo al aumento de la edad de jubilación, y así lo planteamos los diputados que estamos allí. Pero yo respeto a los que tienen una posición diversa. Así que, enhorabuena, planteo. Era una responsabilidad histórica que la Asamblea Nacional de Diputados dijera, ¿sabes qué? Vamos a atender esa manera integral. Y hubo una reingeniería, no fue lo que llegó del Ejecutivo. Pero no quiere decir que los que están protestando, con todo lo que están protestando, que no están de acuerdo en un punto, yo no puedo decir, bueno, esta norma es perfecta. Si hay algún artículo que dice que puedes superar, pero con análisis adecuado y con sustentación adecuada, que es mejor lo que van a proponer ahora que lo que nosotros aprobamos, que venga y vamos a analizarlo. Pero yo no puedo decir ni que yo no leí la norma, porque todo lo leí, absolutamente. Y si algunos dicen ahora pues que no están de acuerdo, esa es su posición. Pero aquí los diputados, la mayoría, fuimos 48, dijimos, ¿sabes qué? No podemos, como quinquenios anteriores, decir, y se nos estaban argumentando que no había dinero para la jubilación, pues fue un argumento, y muchos, no tan solamente actores, economistas dijeron, aquí no hay plata. Se necesita fondear la caja del Seguro Social para dar a los jubilados. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Teníamos 6 meses discutiendo. Tenemos que buscar una fórmula para que le dé fondos a los jubilados, para que atienda adecuadamente a los asegurados, y se estableció alguna estructura
para que los asegurados sean escuchados, y eso en el observatorio del asegurado se planteó, y una serie de puntos para mejorar la atención, bueno, del asegurado. Eso lo vimos y decimos no patear la pelota, que la norma es perfecta, solamente perfecto es el Señor, definitivamente. Y decir que mi esposa, que yo no le gano ni una discusión, ella tiene que estar caminando más o menos por ahí, yo no gano, pero es una buena mujer. Pero todo y que solamente perfecto es Dios. Y que, pero Señor, ¿qué pasa si yo no le gano una discusión? Tengo 28 años de casado, ni una discusión se la gano a mi esposa. Algo de perfección debe haber en ella. Pero si se puede modificar un artículo, bueno, que venga. Pero asumimos 48 nuestra responsabilidad historia con respeto y no con sumisión, porque el presidente quería aumento de la edad de jubilación y muchas cosas. Bueno. Es que el propio Dino Bon dice acá, yo quería aumento de edad de jubilación y no así está. mismo es. Él quería ir a sustentar, eso no va. Eso no. Y quería muchas otras cosas que se introdujeron de manera diferente en la Asamblea Nacional de Diputados, porque es la cuna de la democracia. Ahora, que no podemos agradar a todos, que se nos ha dicho cualquier cantidad de epítetos. Exacto. Se me fue el capitalismo con el chirigüe, qué bueno la sabiduría de los epítetos. A mí me pasa cada rato. Epítetos, claro que sí, epítetos. Venga, para adelante. Entonces, así que yo creo, ahora, yo pienso que uno no debe estar cerrado a la banda, definitivamente que no, pero le reitero, si hay algún artículo o dos artículos que dice, ¿sabe qué? Yo quiero, diputado, que si este artículo hoy, analizando, es mejor que el tuyo, preséntelo con la sustentación. Yo pienso que es correcto. Hablando se entiende la gente. Claro que sí. Y toda obra humana es perfectible. Esta ley es perfectible, pero más allá de lo perfectible, a mí no me agradan las mentiras. Eso de esta ley, esto que usted aprobó, privatiza la caja de seguro social. Mira, primero el argumento que privatiza, y eso se dejó claro, y aunque yo no estuve de acuerdo, mire, yo no estuve de acuerdo de que caja de ahorro que pudiera en un momento determinado administrar, porque yo empecé con los interrogatorios que yo hice, que la que tenía más o menos con mayor experiencia para tratar de ejecutar algunos fondos de la Caja del Seguro Social del Banco Nacional, pero el 90% quedó en los bancos estatales y el 10% podía existir con una debida justificación de empresas privadas, pero debidamente justificada. O sea que ya... 10%. Básicamente 10%. Pero antes se decía que se va a privatizar, cosa que es falso, eso no quedó allí. Así que tú puedes satanizar todos los artículos. Y un artículo que introdujimos, tanto José Pérez, Grey Hernández y yo, es el artículo que permitía, ante un mal desempeño, hacer un cambio dentro de la estructura de nombramiento. Porque habían blindado y Dinomón dijo que no podía sustituir, no podía destituir por la norma jurídica que existía. No puede destituir. Esta es una norma jurídica que se redactó y se aprobó para permitir el profesionalismo en la Caja del Seguro Social a los malos funcionarios. Así que, mire, pero como dice Hugo Enrique, y yo sé que lo está planteando Chávez, toda norma es perfectible y se puede modificar, pero con una sustentación adecuada. Y recuerde, no se puede erogar una ley si no suplantas acto seguido una norma jurídica diferente, ahí mismo el mismo acto, porque la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, la ley 51 del 2005, fue superada por la ley 462. Entonces tú no puedes quitarle la estructura jurídica y permitir que Dinomón, la Junta Directiva y todo lo demás funcione sin que haya una norma jurídica que esté rigiendo los destinos de esa institución, porque es una institución y requiere la estructura jurídica para poder funcionar de acuerdo al artículo de estricta legalidad, 17 y 18, principio estricto legal y 17 y 18 de la Constitución. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero yo quería... Y no fue ni el punto, ni el punto que tú me dijiste. ¿Usted cree que debió el Ejecutivo llamar a sesiones extraordinarias, pero para analizar este tema puntualmente de la Caja de Seguro Social? Y dos, yo quiero conocer su planteamiento por lo que ha surgido este fin de semana del asilo político otorgado al expresidente Ricardo Martinelli, como Petro años atrás cuestionaba a sus opositores, cuestionó a Ricardo Martinelli, pero hoy lo acoge como un asilado. Primero, yo creo que el Ejecutivo, si quiere poner un punto para modificar una norma, tiene que decirlo como te dice, como yo te he dicho. No es que ahora dice que, supongamos que salga todo el país que se derogue la ley 462 y el Ejecutivo, ¿sabe qué? Manda un artículo, deróguese la ley 462. Y yo le digo, es patear la pelota porque tú tienes que decir, deróguese, bueno, ¿y qué lo va a regir? Por los términos que le hablé del artículo 37 Código Civil, que te dice que ante una derogatoria ley tú tienes que suplantarla con una norma jurídica porque la Caja del Seguro Social es una norma orgánica. Con respecto, mira, hoy estaba viendo allá afuera, antes de entrar,
que estaba cantando el asilado, sigo siendo el rey, yo, Dios mío. Así, con sus abogados, sigo siendo el rey, unos manes, bueno, unos artistas tocando, me imagino que está en Bogotá, la está viviendo. Lógicamente, y se tocaba así, o sea, es como una especie, yo lo sentí como una burla, esa es la manera de ser de él. Lo que sí yo creo que hubo sigilo en este manejo inadecuado en un funcionario. El servidor público debía ser más transparente. Es decir, él no se debió haber ido sin saber dónde iba a vivir, lo que quiere decir que ya la Cancillería, el gobierno sabía que le estaban dando el asilo. Perfectamente él tuvo que mandar el señor asilado su comitiva a Bogotá, Colombia, para saber dónde va a vivir, si va a ser un hotel, si va a ser una casa, o sea, ellos lo sabían perfectamente. Entonces, yo me enteré cuando llegué, yo estaba en Medellín con mi esposa por asunto de salud. Una persona que me atiende viva allá, mira, me sale más barato, Dios mío, y a Medellín, que la atención aquí es una cosa tremenda. Yo venía con mi esposa y me decía, Ernesto, el hombre está en Colombia, ¿cómo? Y empecé, algo así como que tú estabas en el interior. Sí, yo no estaba en el interior, estaba en Chiriquí. ¿En la República? Sí. Estaba en la República de Chiriquí. Y nos enteramos, fue en la noche que el hombre estaba allá. O sea, perfectamente lo sabía la Cancillería. Entonces, se ocultó la información ante quienes tenían que rendir cuenta. Yo creo que, bueno, esas son las cosas de la República Banana. Algunas de las debilidades. Esta es una, la falta de rendición de cuentas de manera oportuna al pueblo panameño. Y él cantando sigue siendo el rey. Y lo que yo le recomiendo al nuevo presidente que llegue en 5 años, que tiene que pedir la extradición del señor asilado para que se interrumpa el término de prescripción. Es decir, hay una condena en firme contra Ricardo Martinelli Berrocal. O sea, pero él podría pasar de todos los años y después llegar, se prescribe la acción y no se ejecuta. Entonces, el Código Procesal, el Código dice que para interrumpir ese término de prescripción se requiere la extradición, que no lo va a hacer esto porque sería incoherente ya que le dio un salvoconducta. El nuevo presidente que llegue en el 29, uno de los primeros pasos que tiene que hacer es pedir la extradición para que se interrumpa el término de prescripción. Y cuando Ricardo Martinelli siga cantando, sigo siendo el rey, cuando termine de cantar y llegue a Panamá, lo espere el cumplimiento de la sentencia si es que no se ha revocado o no se ha cometido, ejecutado un acto que desvirtúe la sentencia en firme que tiene el señor. ¿Y esa posibilidad existe? Él presentó una acción de inconstitucionalidad. También se presentó unas ideas de amnistía que sucumbieron porque no pasó a segunda. Nada más para que se quedó, ni en primera base llegó, pero yo no sé el día de mañana qué va a pasar. A mí no me sorprende nada de una justicia con salario de 14.000 que no nos da el servicio al que aspiramos los panameños. Y eso es preliminarmente, porque el día de mañana la señora magistrada dice que es muy poco, a lo mejor quiere 20.000, y si nos vamos a 25.000 a 30.000, yo creo que merecen más. Y así nos vamos. Yo no demonizo los altos salarios, pero ojo, los frutos son los importantes. ¿Qué calidad de justicia nos dan? Gracias, señor Cedeño. Pausa y regresamos.